Ahí en Lucas 22. Lucas 22. Voy a tomarme unos cuantos minutos para explicar y hablar algo sobre la cena del Señor, porque vamos a tener Santa Cena en esta mañana. Qué chistoso se oye, ¿no? Santa Cena en esta mañana. Pero vamos a tener pues la cena del Señor. Entonces, yo quiero que leamos unos versículos allí en Lucas 22, en el versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua hasta que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, porque tú eres el pan de vida que sacia nuestra hambre, porque tú eres el agua que sacia nuestra sed. Gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en el versículo 7 que llegó el día de los panes sin levadura. En otro de los evangelios dice que llegó la fiesta de los días sin levadura, de los panes sin levadura, en la cual era necesario, dice, sacrificar el cordero de la Pascua. Estos panes sin levadura significaban, la levadura, bueno, es para que se infle, así se dice, el pan. Este pan que ellos preparaban era sin levadura porque según la Biblia y según lo que Jesús enseñó, Él comparó la hipocresía, el doblez, la maldad, todas las cosas así, como levadura. Por eso en unas partes del Nuevo Testamento, Él habla y dice, por ejemplo, les dijo a sus discípulos, quitad la levadura de los fariseos, quiten de vosotros de en medio la levadura que es de los fariseos. Y luego Él dijo, esa levadura es la hipocresía. Porque una poquita de levadura, pues decía también Pablo, leuda toda la masa. O se llena toda la masa y contamina, decía Pablo. En el sentido, pues así de hacer un pan, pues no que contamine, pero en sí toda la masa se mezcla y pues al meterse al horno se esponja el pan. Y la Biblia entonces habla acerca de la maldad como levadura. Él habló de la hipocresía como algo que
que si hay poquita hipocresía, que si hay una poca de esa levadura, puede contaminar tu vida. Que si hay levadura de mentiras, contamina tu vida. Que si hay levadura de fraude, que si hay levadura de qué sé yo, cuántas cosas se pueden hablar, eso leuda la masa, contamina tu vida, envuelve tu vida. Entonces, esos panes sin levadura, esa fiesta que ellos celebraban, lo hacían sin levadura, simbolizando que ellos ya no iban a contaminarse con el pecado, que ya no se iban a dejar envolver, sino que iban a dejar de mezclar esas cosas con el pan de la vida que era la palabra de Dios, la vida con Dios. Y dice que en esa fiesta de los panes sin levadura era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, dice. La Pascua Dios la instituyó, la Pascua era el sacrificio de este cordero, y Dios la instituyó cuando sacó a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue con el faraón y le dijo, déjanos ir, deja ir al pueblo de Israel para que ofrezcamos la Pascua del Señor allá en el desierto? Y faraón no quería, pero luego ya vinieron todas aquellas plagas y el Señor trató con faraón y finalmente los dejó salir al pueblo de Israel, y ellos, según el mandamiento de Dios, tomaron este cordero. Era un cordero especial, no era cualquier cordero de la manada, era un cordero, según las instrucciones de Dios, totalmente blanco, sin mancha. No podía tener una pintita así, que un ojo negro y no, tenía que ser totalmente blanco, simbolizando la pureza, la inocencia de ese cordero. Ahora, ¿qué culpa tenía el cordero, ese corderito? ¿Qué culpa tenía de que Israel haya salido en libertad de Egipto? No tenía ninguna culpa el corderito. Como que a lo mejor decían, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Ahí se platicaban los corderos, ¿no? Ya supiste que nos van a dar, ¿verdad? Pero pues somos inocentes, pero pues ni modo. Entonces, ese cordero que era blanco, no se podían, repito, escoger manchados, sino que tenían que ser totalmente blancos, hablando y simbolizando de la pureza y la inocencia. En el Nuevo Testamento, bueno, ese cordero era sacrificado y Dios les dijo a los israelitas que esa sangre que iba a ser derramada de ese cordero inocente, sin mancha, esa sangre iba a ser rociada en las puertas, en las ventanas, a las entradas de las casas de los israelitas, y que al pasar la muerte, el ángel el exterminador, eso es lo que era, no era ningún luchador, pero era el ángel que se encargaba de ejecutar la justicia de Dios, la ira de Dios. Y dice que estaba ahí, cuando él mirara la sangre que estaba en las ventanas y en las puertas, el ángel que venía con la espada desenvainada pasaba de largo. Es decir, ahí esa casa estaba protegida por la sangre de un cordero inocente. Entonces el ángel que venía con su espada, al mirar la sangre, él pasaba de largo. Y eso protegía la casa y las vidas de los israelitas. Ahora bien, Dios les dijo que celebraran una vez al año esta Pascua. Y justo en esa celebración de esa Pascua fue cuando Jesús instituye lo que se conoce como la Cena del Señor. Algunos le llaman la Mesa del Señor, otros le llaman Eucaristía, que es lo mismo, nada más con diferentes raíces. Eucaristía viene del griego, Cena del Señor, pues la Biblia lo menciona, la Mesa del Señor, etcétera. Pero es lo mismo, es comer el pan y beber el vino. Ahora, Jesús dice que ese día del sacrificio de la Pascua, les dijo a sus discípulos, envió a Pedro y a Juan y les dijo, vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Y ellos fueron, y todavía conforme al mandamiento antiguo, ellos tomaron un cordero, ¿sí? Lo sacrificaron, lo prepararon
y ellos comían el cordero. Sí, se comían, la grosura pues servía para encender más la lumbre, etcétera. Sería largo de explicar, pero finalmente ellos comían ese cordero que sacrificaban inocente, sin mancha, y comían ese cordero. Muy bien, cuando viene Jesús, que él se denominó, como leímos aquí, el Hijo del Hombre, porque él no solo es el Hijo de Dios, sino también es el Hijo del Hombre, significando que era, hablando de que él también era todo humano, pero todo Dios. Entonces él, cuando empieza su ministerio, Juan el Bautista, cuando Jesús viene a ser bautizado por él, Juan el Bautista dice algo muy interesante. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Es decir, que esos corderitos inocentes no satisfacían la justicia de Dios. De manera que él mismo se tuvo que proveer un cordero sin mancha, dice la Biblia, sin contaminación, es decir, sin pecado, porque dice la Biblia que Cristo no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, al contrario. Entonces, ese cordero que Dios proveyó, ese cordero sin mancha, al ser sacrificado, porque era un cordero inocente, fue sacrificado y su sangre, que es rociada sobre los que creemos, nos protege de la condenación del infierno y nos protege del enemigo, del exterminador, y nos protege y nos cuida y nos lava de toda maldad esa sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. Y él era totalmente inocente y sin mancha. Entonces, cuando Jesús come la Pascua, hay unas cosas interesantes aquí. Dice que envió a Pedro y a Juan, vayan y preparen. Ellos fueron, prepararon la Pascua, mataron el cordero, lo prepararon para comer. ¿Dónde quieres que la preparemos? Entonces Jesús dijo algo bien interesante. Les dijo, miren, vayan al entrar en la ciudad y van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua, pues me imagino que en la cabeza, ¿no? Porque así se usaba. Síganle y hasta la casa donde él entra, y cuando ya ustedes lo sigan, díganle, el maestro necesita tu casa para comer ahí la Pascua. Y a mí me impresionan algunos aspectos aquí. Número uno, la obediencia de los discípulos. Van a ver a un señor que lleva un cántaro y luego lo siguen, y cuando llegue a su casa, díganle, ¿sabes qué? El maestro necesita tu casa. Entonces Pedro y Juan, pues se imaginan, a lo mejor se miraron como a veces nos pasa a nosotros, pero pues ellos obedecieron finalmente, y dice que llegaron a la entrada de la ciudad y como que esperando ver a un señor con un cántaro, ¿no? Digo, eso está un poco así como que impresiona, ¿no? La obediencia de los discípulos y a la vez la humildad de ese hombre que tenía su casa, que llevaba el cántaro. Entonces, oye, Juan, ponte listo porque si se nos va, pues no comemos la Pascua. Entonces de pronto viene un señor con un cántaro y dice, ¿es ese? ¿Será ese? Pues a lo mejor había muchos con cántaro, pero no era normal que fuera un hombre. Normalmente la mujer era la que iba con el cántaro. Entonces, pues, vámonos, llevan detrás de él, haciéndolo así como detectives, ¿no? Y luego ya llegan y aquel hombre entra a su casa. Entonces llegan los discípulos, ¿verdad? Y tocan y le dice, oiga, el maestro quiere su casa para preparar la Pascua. Ahora piensen en el otro señor, no dice su nombre ni nada, pero ¿qué hubiera hecho usted si alguien llega y dice, oye, el señor quiere que le prestes pues la azotea que tienes allá, donde tienes un tapado y todo, porque ahí va a comer la Pascua? ¿Qué le hubiera dicho usted? ¿Ah? A lo mejor más de uno, no, que para eso está ahí no, para eso está el templo, para eso. Pero fíjese, ¿qué sucede cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? El Señor te necesita, o el Señor necesita de tu servicio,
o el Señor necesita de esto, necesita que tú apoyes en esto. Nos falta crecer ahí, ¿eh? Nos falta ser más humildes y más serviciales para cuando alguien nos diga, cualquiera de nosotros, cualquiera de los discípulos, oye, el maestro requiere de tus servicios, pues de que vengas a las 8 a no sé qué aquí los domingos. Ah, no, yo no. ¿Se imaginan ahí a Pedro y Juan y el maestro quiere tu casa? Entonces se puede imaginar aquel hombre diciendo, no, ¿y para qué la quiere? A ver, y se me hace que me quieren asaltar, y no, sí, que no sé qué. Eso a mí me impresiona, fíjense, de veras, de la sencillez de los discípulos, de la humildad que ellos tenían para recibir de otros. ¿Qué hacer cuando alguien te pide algo para el maestro? Para hacer para el maestro. ¿Qué vas a hacer si alguien te dice? Por eso yo he meditado mucho en que el cristianismo de hoy está muy, muy diluido. Hay muchos intereses más propios que los de Dios. Y eso es triste, pero yo creo que debemos de cambiar, ¿no creen? Que debemos de ser más serviciales para la obra de Dios. Entonces, bueno, este hombre va y les muestra el aposento alto y prepárenlo allí, les dijo el Señor. Entonces ellos llegan, sí, cómo no, pásenle. Y fueron y hallaron como les había dicho, dice, en el versículo 14. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pero luego en el versículo 17, Él hace algo que para los discípulos era muy normal. Y Él hizo lo siguiente, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando los discípulos escucharon, es el nuevo pacto en mi sangre, ellos no eran ignorantes de lo que Jesús estaba diciendo, porque para ellos era muy normal escuchar el antiguo pacto, y que el pacto de Dios con Moisés, y que el pacto de Dios con Abraham, y que el pacto de Dios con Israel, y que el pacto de Dios. Entonces ellos entendían lo que era un pacto. Ellos sabían que un pacto era un compromiso entre Dios y ellos, un compromiso mutuo, un compromiso de obligaciones y privilegios. Ellos sabían que al entrar en pacto con Dios, tenían el privilegio de que Dios, pues era su Dios, era su sanador, era su libertador. Todo lo de Dios era de ellos, pero esto era recíproco. También, al entrar en este pacto, todo lo de ellos, todo lo que ellos tenían, su ser mismo, ellos se lo estaban entregando a Dios totalmente. Por eso cuando ellos escucharon la sangre del nuevo pacto, como que aquello fue tan especial que dijeron, bueno, entonces la sangre del corderito ya no va a ser necesario, porque este es el Cordero de Dios. Entonces cuando Él tomó esa copa con vino, con jugo de la uva, les dijo, tomad, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Qué estaba diciendo? Que estaba con ese vino simbolizando la sangre que Él iba a derramar dentro de unas horas adelante. Esa sangre que Él derramó en la cruz, que nos limpia de todos nuestros pecados. Ahora, el vino solamente es, a nuestro entender, solamente es un símbolo de la sangre del Cordero. Porque
cuando él tenía la copa ahí en sus manos, su sangre en ese momento estaba circulando por su cuerpo. Y él no dice que se sacó sangre y que tampoco dice que ese vino la convirtió en sangre. No dice, sino que dijo, esta copa, tomad esta copa. Estaba hablando de que no había sangre en la copa y la sangre que él tenía. Lo mismo que al tomar el pan, dice que lo partió. Bueno, era un pan sin levadura. Era un pan que simbolizaba su cuerpo también. No, el pan no era su cuerpo porque no era parte de la carne de él. Son símbolos que él usó, así como dijo él, yo soy el agua viva, así como dijo, yo soy la puerta, así como dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, él está hablando con cosas que podemos ver simbólicamente para poder entender. Entonces, este vino, esta copa, representa, simboliza su sangre. El pan quebrantado, partido, simboliza su cuerpo. Ahora, hay algo interesante más que quiero mencionar. Dice que después de haber tomado el pan y dado gracias, lo partió, dio gracias, fíjense. Gracias. Esto es algo que nosotros debemos de practicar continuamente, la acción de gracias. Pero luego dijo él, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Fíjense, es interesante ver que la Biblia no nos habla acerca de celebrar, por ejemplo, el nacimiento de Jesús. No dice nada. No significa esto que los que lo celebran estén mal, no. Pero más bien la Biblia le da más énfasis a la celebración de la muerte del Señor. Porque finalmente si Jesús, aunque haya nacido, no se ofrece en sacrificio por nosotros, no tiene mucho significado, no tiene mucho sustancia para nuestra salvación. Sin embargo, como Él se ofreció, y Él dice, haced esto en memoria de mí, como un recordatorio de lo que yo hice por ustedes. Así como Israel recordaba cada año, matando el cordero de la Pascua, su liberación de Egipto, así nosotros, dice Pablo más adelante, las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es decir, que nosotros podemos bien hacerlo cada mes, cada semana, cada año, cada 2 años. No dice tampoco la Biblia. Hay congregaciones, hay cristianos que lo hacen cada semana, hay quienes lo hacen una vez al mes, hay quienes lo hacen cada 6 meses, cada año. Realmente eso es a la libertad de cada quien, ¿sí? Nosotros como lo hacemos es cuando Dios nos hace sentir en nuestro corazón que necesitamos celebrar esta cena del Señor. Ahora, hay más cosas interesantes que quiero mencionar. Otra cosa. Dice que ellos comenzaron a comer la Pascua, partió el pan, les dio la copa, tomaron todos, bebieron todos, comieron los 12. Entre esos 12 había uno, Judas. Usted sabe de quién estoy hablando. Este Judas que lo entregó por unas cuantas monedas de plata, lo entregó. Ahora, la cena del Señor, nosotros no nos sentimos con la capacidad. Creo que no hay nadie en este mundo que tenga la capacidad de decir, tú sí, y usted no. O todos los de aquí sí, pero todos los de acá no. Vamos a tomar la cena del Señor, pero los de acá sí y los de acá no. Yo no creo que haya, eso solamente Dios lo sabe. Porque
Yo quiero que usted comprenda una cosa, lo que nosotros creemos aquí, las convicciones que nosotros tenemos aquí en este lugar, porque yo sé, y respetando otras congregaciones, recuerdo estar en una donde tuvieron cena del Señor y dijo el pastor, bueno, vamos a tomar la cena del Señor, pero los que no se han bautizado, esos no pueden tomar la cena del Señor. Y tampoco los que no dan sus diezmos, algo así dijo. Y una serie de cosas, no pueden tomar la cena del Señor. Entonces yo me quedé pensando, dije, bueno, pues yo realmente respeto la decisión, pero ¿cómo podemos nosotros, o el que ande mal, dijo, pues Judas andaba mal y sin embargo Jesús le repartió? Y es que la cena del Señor es para el que cree. Yo no podemos decir cuánto crees, mucho o poco. Si crees mucho, ándale, tómala. Si crees muy poquito, no, sabes que no eres digno. No, es que no es por dignidad, porque dignidad no tenemos de tomarla. Somos dignos porque Él nos hizo dignos a través del perdón que Él nos dio. Entonces, mire, yo quiero decirle una cosa. Solo Dios ve su corazón. Yo nada más le veo, pues, cómo viene vestido y si viene más o menos peinado. y lo de afuera yo nada más puedo verle. Así como los discípulos estaban ahí y Jesús le dijo, miren, uno de vosotros me va a entregar. Entonces, para que vean cómo ni ellos sabían, comenzaron a platicarse entre ellos y dijeron, ¿quién es el que te va a entregar? ¿Quién es el que y dice que discutían, ¿quién va a ser? ¿Tú eres, verdad, Pedro? No, yo no. ¿Y tú, verdad? Y en otro de los evangelios dice que Pedro le hizo una seña a Juan, porque Juan estaba cerca de Jesús, y le hizo una seña y le dijo, pregúntale. Como estaba así cerquita, ¿no? Entonces Juan, así muy, ¿verdad? Como los niños cuando quieren pedirte algo, ¿no? Se acercó así muy, y dice que se recostó en el pecho del Señor. Se recostó así. ¿Ha visto las pinturas que hacen a veces de la Santa Cena? El que está así recargado aquí, ese es Juan. Y Judas es el que se ve así. ¿Verdad? Y los demás se ven así y Judas se ve así. Así es que no se siente así, porque no toma la cena, ¿eh? Entonces dice que le dijo, uno de los que, bueno, le dice, pregúntale. Entonces Juan se recuesta aquí y le dice, maestro, ¿quién va a ser? Entonces le dice, el que moja su pan en mi plato. Yo voy a mojar, y yo le voy a dar, ese es el que me va a entregar. Entonces como que todos se quedaron así, ¿verdad? Entonces él, y se lo da a Judas. Y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y dice que en ese momento entró Satanás en él y salió. Y los discípulos todavía estaban tan inocentes, y qué bueno no perder la inocencia, que dijeron, ay, pues ¿a dónde va Judas? Pues va a ir a darle de comer a los pobres. Ellos no sabían que ya él lo iba a ir a vender por 30 monedas de plata. Yo les voy a decir una cosa. La cena del Señor es para el que cree. Judas creía, pero le ganó la codicia. Usted cree, pero yo no le puedo impedir, ni puedo saber qué será de usted en 15 días. O si saliendo usted le va a negar. Yo no lo sé, porque finalmente es Dios el que sabe todas las cosas. ¿Están de acuerdo con eso? Hoy se sigue de alguna manera traicionando a Jesús. Cuando se quita de la predicación la sangre de Jesús, se está entregando a Jesús. Cuando se quita de los púlpitos la predicación de la cruz de Cristo, se está entregando a Jesús, se está malbaratando el Evangelio.
Cuando se predica en un púlpito de que Dios te quiere hacer rico y que ya las pruebas esas, ya Dios llevó todas tus tribulaciones allá y tú ya tienes que ser totalmente feliz. Eso es abaratar el evangelio de Jesús. Es quitar la cruz. Quitar la cruz de la predicación es como Judas, entregarle con un beso, traicionar a Jesús. Entonces, hermanos, yo no puedo decir quiénes sí y quiénes no. Lo único que sé es que la cena la toman los que creen. Si usted cree en Jesús, si usted tiene fe en Él, esto es para usted. Si hay aquí algún budista que diga, no, es que Buda es mayor que Jesús, no es para ti. ¿Sí? Si hay alguien que dice, no, es que Krishna fue primero que Jesús y Él es el Dios, entonces no es para usted. Esto nada más es para los que creemos en ¿quién? En Jesús. Y yo le ruego a Dios de que no haya uno o varios Judas entre los que estamos aquí. Que traicionemos a Jesús, que traicionemos la confianza que hay en el hogar, que traicionemos a la esposa, al esposo, a los hermanos, que traicionen a los amigos, porque haciendo eso se traiciona también a Jesús. ¿Escucharon eso? Y Pablo lo dijo para terminar y luego celebrar en 1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios 11, versículo 23. Fíjense, en el capítulo 11, en el versículo 2, ¿lo ven ahí? Dice, os alabo hermanos. Les habla a los corintios. Pero luego, en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, Pablo les dijo lo bien, dijo, no, pues en esto es digno de mención, pero quiero mencionarles algo en lo cual no estoy contento ni es del agrado de Dios, y es el asunto de la cena del Señor. Porque dice, pero en el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Se imaginan cómo estaba la iglesia en Corinto? Estaba tremendo, dice. Pues en primer lugar, dice, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, para saber quiénes son los de a de veras. ¿Sí? ¿Sabe quiénes son los de a de veras? Los que perdonan, los que aman, los que soportan y tienen paciencia. Esos son los de a de veras. Esos son los que salen aprobados. Pero luego dice en el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, ¿se imaginan? Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Lo que hacían era que había gente que tenía suficiente comida y llegaban allí a la iglesia y comían juntos, pero había gente pobre que no tenía. Y fíjense qué cosas se daban. Si una familia llegaba y tenía abundancia, en lugar de compartir, decía, no, esto no. Y me acuerdo una vez que estuvimos en una reunión pues había varias iglesias. Esto pasó en España. Pues se juntaron varias iglesias y nos invitaron a nosotros y pues íbamos varios de aquí de México. Entonces, a la hora pues que la comida oramos, pues se puso comida en unas mesas y pues uno agarraba y comía. Pero me acuerdo de una joven que llega a una mesa y estaba viendo, entonces de pronto, que dice, tortillas.
tortillas, porque pues allá no existen, ¿no? Dice, tortillas. Entonces extiende la mano para sacar la tortilla. Entonces llega una hermana que había hecho tortillas, pero pues hizo pocas, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Deja eso, suelta eso. Y le dice, no, sí, está bien. Dice, esas son para mí y mis 2 hijas, algo así. Dice, esas con nadie las compartimos, casi, o sea, son sagradas. O sea, está bien de que pues, no había tortillas allá, pero qué mala onda, ¿no? ¿No creen? Así como que pues, eso de, como ayer que nos fuimos al retiro de varones, pues, ay, las tortas y todos llegaban y bueno, ahí al final salimos hasta cargados con tortas. Entonces ellos hacían estas cosas que eran bien tristes, ¿no? Entonces dice en el versículo 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjense, lo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjense, Pablo dice que recibió del Señor y enseñó. Por eso es necesario cuando hacemos esto, enseñar o recordar, ¿sí? La enseñanza de lo que es la cena del Señor. Dice que en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, o sea, de haber tomado el cordero, de haberse comido el cordero. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis hasta que Él venga. Es decir, al celebrar nosotros en esta mañana la cena, la mesa del Señor, la cena del Señor, estamos testificando, estamos hablando de nuestra fe, que la estamos esperando pacientemente. ¿Cuántos lo esperan? Que lo estamos esperando, que estamos anunciando que Él va a venir por nosotros, por los que creemos, por eso lo tomamos, porque creemos. Pero luego dice el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué es tomarlo indignamente? Sigue diciendo el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno. Así como los discípulos, cuando les dijo, uno me va a entregar. Y decían entre sí, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pruébese cada uno. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿O cómo estoy yo? Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo del Señor. La Biblia dice que el cuerpo del Señor es su iglesia, somos nosotros. Y si entre nosotros, el contexto habla de que entre ellos había divisiones, y si entre ellos había divisiones y se peleaban y todo eso, y luego comían la cena del Señor, entonces ellos lo estaban haciendo indignamente, porque no estaban discerniendo el cuerpo del Señor. No estaban entendiendo que la persona que tienes a tu lado es parte del cuerpo de Cristo. Y no puedes decir, lo odio con odio jarocho. Y yo no sé cómo. No, yo no puedo verlo ni en pintura. Pues fíjate que cuando llegues al cielo, si es que todavía tienes ese plan de llegar allá, cuando llegues allá, no puede haber eso. Por eso es un momento muy importante para discernir todo esto y decir, bueno, yo tengo algo en contra de alguien, pues es parte del cuerpo. Necesito perdonarlo, necesito ser paciente, necesito olvidar. Ayúdame, Señor, porque es el cuerpo de Cristo. Y no podemos estar así, el uno contra el otro. No se puede, ni se debe. Más bien sí se puede, pero no se debe, ¿verdad? Entonces dice,
Dice que si alguien toma así, diciendo, ay, sí, Señor, pues tomo de la copa y como, y no discierne, no entiende que hay que estar en unidad, en amor, en perdón, en paciencia. Dice que juicio y come y bebe juicio. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí donde dice duermen, pónganle, se han muerto. Porque eso es lo que quiere decir. Se han muerto antes de tiempo. No han discernido. Tomaron la copa, comieron el pan y no se pusieron a cuentas en su corazón contra su hermano o contra alguien que cree en Cristo también. Y hay rencor. Y han comido juicio y se han debilitado, se han enfermado y algunos se han muerto antes de tiempo. Luego dice el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué prefieren, la disciplina del Señor o la condenación del mundo? La disciplina del Señor, ¿verdad? Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. Es decir, había un desorden tremendo. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? A recordar al Señor, a proclamar que creemos que Él va a venir. Pero antes de eso, necesitamos probarnos a nosotros mismos. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está? Ahora, antes de proceder, quiero mencionar algo importante. Normalmente es muy común que algunos cristianos dicen, no, pues yo estoy mal con mi hermano, me peleé con aquel hermano, me pidió prestado y no le he pagado y entonces no puedo ni verlo y no, en primer lugar págale, ¿verdad? O sea, eso que ni qué. En segundo, necesitan reconciliación. Y un engaño del enemigo es de que pasa la copa y dice, no, pues tú no tomes ni comas porque estás mal. Entonces, yo me acuerdo cuando hace tiempo me tocaba repartir la cena del Señor. Ándale, hermano. Dice, no, yo no. ¿Por qué, hermano? Es que ando mal. Bueno, precisamente porque ando mal, por eso dice, examínense. Y esa es precisamente la oportunidad para ponerse a cuentas con Dios o con los demás. Entonces no caiga en el engaño del enemigo, del diablo, decir, no, yo no, porque ando mal, anoche me peleé con mi esposa. Bueno, pues pídale perdón ahí, abrácele, dígale, perdóname y tome de la cena del Señor. Sí, ahora, si usted no perdona y se quiere quedar con toda la amargura, más vale que no lo tome. Pero esa poca de levadura puede leudar todo su hogar y destruirlo. Y es mejor sacarla. Amén. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Voy a pedirle a los edecanes que si pasan, por favor, a repartir. Mire, quiero darle una instrucción rápida. Usted va a tomar una copita que van a pasar ahí junto a usted. Va a tomar una copa. Al final, por favor, las regresa. No se las lleves de recuerdo. Y va a tomar también un pedazo de pan. ¿Sí? Y antes de, vamos mientras estar adorando al Señor en lo que reparten los elementos. Pero yo le voy a pedir que esté en oración y en meditación de reconciliación con Dios. Gracias.
Gracias, Padre. Entre tanto, usted recibe una copa y un pedazo de pan. Cierre sus ojos, ahí van a pasar junto a usted y le van a indicar, pero cierre sus ojos y primeramente dele gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dígale: Señor, te doy gracias porque tu sangre preciosa fue derramada en la cruz. Tu cuerpo fue quebrantado y por este cuerpo, por estas heridas, recibimos sanidad. Si usted tiene algo que contarle a Dios, dígale: Señor, perdóname, ayúdame, límpiame con tu sangre preciosa. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco
mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Sí, Padre, te damos gracias, Hijo de Dios, por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Creemos, Señor, por lo cual hablamos y te confesamos en medio de la congregación, en medio de los pueblos, confesamos tu nombre, Señor, y creemos y celebramos, Señor, recordamos en este momento tu muerte, recordamos tu sacrificio, recordamos lo que hiciste por nosotros. Nos has sacado a libertad, Señor, del mundo, de la esclavitud del pecado. Y así como Israel sacrificaba el cordero pascual y la sangre era rociada en las ventanas, en las puertas y tenían protección, así tú, Señor, Cordero de Dios, que has quitado nuestros pecados, que nos limpias de toda maldad y que nos libras del juicio venidero. Esperamos tu regreso, Señor. Y al tomar esta copa y comer este pan, estamos anunciando tu muerte hasta que tú vengas. Señor, queremos que en este momento tu sangre preciosa sea aplicada en nuestras vidas, en nuestros corazones, y seamos limpiados, perdonados. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra carnalidad, nuestras divisiones, nuestros deseos pecaminosos, nuestras codicias necias y tontas y cuantas cosas muchas veces ponemos en primer lugar que a ti, Señor. Pero gracias porque al recordarte, al hacer esto, nos reubicamos otra vez en el centro de la atención que eres tú, Señor. Te damos gracias por este pan, Señor. Gracias porque a través de este sacrificio tú eres el pan de vida y nosotros podemos comer, y al comer simbólicamente estamos comiendo, Señor, de lo que tú has hecho por nosotros, de la provisión que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por el pan, Señor. Amén. Comamos el pan, hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque así como tu cuerpo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos en el día final. Resucitaremos con Cristo. Gracias, Señor, porque en tanto sucede el final, nosotros tenemos tu sangre preciosa que nos libra, nos protege y nos limpia. Gracias, Señor, por el jugo de la uva que simboliza tu sangre. Y al tomarlo, Señor, estamos recordando tu sacrificio y te damos gracias por él, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias por el Cordero de Dios. Tomemos de la copa, ¿no? Aleluya. Dale gracias a Dios con tus propias palabras. Dile gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Gracias, Señor.
voy a pedir que dejes la copita ahí en la silla donde tú estás, porque quiero que nos tomemos de las manos todos. Gracias, Padre. Tómense de las manos. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Día final. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo soy la vida. El que cree en mí, El que crea en mí. Aunque muriese, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo llama. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Vida, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. El que crea en mí. Aunque
Gracias. Él te resucitará. Resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final, yo lo resucitaré, sí, Señor, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Esa es nuestra fe. Que el Señor vendrá por nosotros. Y si morimos antes de que Él venga, nos resucitará. Denle un abrazo a su hermano. Discierna el cuerpo del Señor. Dígale a su hermano, te amo. Dios te bendiga, te cuide, te guarde y te resucite en el día final.